el día de hoy, sobre todo los niños, las jovencitas que están de 6 a 11, 12 años, comprendan este mensaje, porque el propósito de hoy es que los cristianos, sobre todo los niños, aprendan a desarrollar algo que es muy difícil hoy en día encontrar en el mundo. Lo que al mundo le hace falta desarrollar es misericordia. Misericordia. El mundo está necesitado de misericordia. ¿Qué es misericordia? Vamos a ponernos de pie, aún las jovencitas, pónganse de pie, por favor, pónganse de pie. Por favorcito, cuando se lee la palabra del Señor tenemos que estar de pie, porque es tan poderosa y tan santa la palabra del Señor que nos lleva la autoridad de la palabra a estar de pie, como respeto a ella, ¿verdad? Entonces, dijimos, la misericordia, necesita el mundo misericordia. ¿Y a qué venimos a la iglesia, diríamos? Pues aprender a tener misericordia, porque como hijos de Dios, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos mostrar el carácter de Dios, el carácter de nuestro Señor Jesucristo a través de la misericordia. Y por eso vamos a hablar el día de hoy de eso. Decimos Mateo 12, del versículo 1 al 8. Pongan mucha atención. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pero síganme en el versículo 7 nuevamente, hermanos. Dice: y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Misericordia es tener un dolor profundo en nuestro corazón por aquellos que no tienen nada que comer, nada que cubrirse, nada que ofrecer. La misericordia debe de ser un distintivo de los cristianos. Y es de lo que está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de continuar, vamos a orar. Padre, en esta tarde en que su pueblo se reúne delante del trono de su gracia, le rogamos y le pedimos que ponga usted en nuestros corazones la misericordia. Que a través de la misericordia de usted, Señor, aprendamos a conducirnos en este mundo tan necesitado de ella. Y todo se lo rogamos y se lo pedimos para gloria y honra suya, sabiendo que el Espíritu Santo, Señor, nos va a predicar el día de hoy a través de esta carta. Todo se lo pedimos y se lo rogamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Vamos a sentarnos, mis hermanos. Hace años, en un juzgado
en una sala de juzgado, se estaba juzgando a un hombre al cual se le había visto que había robado pan. Este hombre había robado pan y entonces se le llevó ante el juez, y en la sala de juicio siempre hay dos abogados. Un abogado que se le llama abogado ofensor o fiscal, que es el que va a mostrar a través de la ley que este hombre es culpable y que merece un castigo. Del otro lado está un abogado que se llama abogado defensor, que a través de las circunstancias en las cuales este hombre actuó, merece ser perdonado o atenuada su condena. ¿Sí vamos entendiendo, mis hermanos? Bueno, así nosotros como cristianos podemos y estamos siempre delante de los demás hombres y mujeres, juzgándolos para condenarlos a través de la ley, o buscando cómo justificarlos a través de sus circunstancias. Nuestro Señor Jesucristo, aquí en Mateo 12, nos habla acerca de algo parecido a esto. Él va con sus discípulos, quizás habían caminado 6, 8 o 10 horas durante la noche, con frío, sin detenerse, y ya les había dado hambre. Y dice aquí en el versículo 1, dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas de los árboles y empezaron a comer. ¿Quién caminando 6, 8 horas no tiene hambre? Y que teniendo mucha hambre, seguramente tenían mucha hambre estos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y entonces empiezan a ver las espigas y dicen: bueno, pues no hay de otra, ¿verdad? No hay manzanas, no hay mangos, no hay tortas, no estamos en Monte Oré, ¿verdad?, que nos den una tortita. Pues hay que comer lo que sea porque tenemos hambre, mucha hambre. Y viéndolo los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo algo que la ley prohíbe. Merecen castigo, merecen que los juzguemos, porque el transgredir el día de reposo era muy grave en esos momentos, hermanos. Y nuestro Señor Jesús les dice: ¿no han leído lo que hizo David? David estaba haciendo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento podemos ver, ahí en 1 Samuel, que estaba siendo perseguido por Saúl. Saúl lo perseguía para matarlo, y David, escapándose de ello, lleva a varios hombres, después de muchas horas, llega al templo y le dice al sacerdote que tiene hambre, que le dé 5 panes. El sacerdote le dice: solamente, no tenemos pan común, es decir, pan que ustedes puedan comer, solamente tenemos pan ofrecido a Dios. Se les llaman panes de la proposición, panes que solamente podían comer los sacerdotes, porque estaban ofrecidos para Dios. Y el sacerdote tiene misericordia, porque no era grave para David solamente comer, ¿verdad?, de esos panes. Estaba prohibido para la gente del pueblo comer de esos. Sí era grave para David, pero más grave era para el sacerdote, que
que permitiera que se comiera. Pero el sacerdote tuvo misericordia de David y de sus hombres y les dice: coman, aunque sea pecado para mí. Pero tengo misericordia de ustedes y coman de ese pan. Y dice nuestro Señor Jesús, dice: ¿cómo entró David en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Les dice nuestro Señor Jesús: ¿qué no saben ustedes eso? ¿Qué no han entendido qué es tener misericordia? Y vean el versículo 5, dice: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Dice: ¿qué no saben lo que dice la Escritura? Que los sacerdotes, a los sacerdotes, hermanos, sacerdotes verdaderamente de Dios, en ese momento, les era muy doloroso transgredir la ley, es decir, hacer algo en el día de reposo. Pero ellos tenían que transgredir ese día, es decir, hacer algo, cuando los niños, ¿verdad? Los niños que tenían 8 días de nacidos se tenían que circuncidar. Entonces los sacerdotes decían: pues no podemos dejar que este niño esté en pecado porque tiene que cumplir la ley, entonces tengo que desobedecer la ley para hacer un bien para un niño. ¿Sí vamos entendiendo? Los sacerdotes transgredían la ley para poder hacer un bien a los niños de 8 días de nacido. ¿Cómo? Haciéndoles la circuncisión. Y luego nuestro Señor Jesús les dice, en el versículo 7, dice: y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Lo que está haciendo nuestro Señor Jesús es recordarles lo que dice la Escritura. Cuando Dios le dice al pueblo: misericordia quiero y no sacrificio. Dice: si ustedes, los fariseos, los escribas, los que saben de la ley, comprendieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, es decir, si comprendieran lo que Dios quiso decir, entonces no condenarían a los inocentes. Es decir, nuestro Dios, a través de la Escritura, había dicho: misericordia quiero de parte del pueblo, para el pueblo, más que los sacrificios. Es decir, yo quiero, como Dios, diría Dios, quiero que los hombres tengan misericordia por los otros hombres, más que hacer algo bueno para sí mismos, porque los sacrificios, ¿a quién benefician? El que llevaba a los animales para sacrificio, ¿a quién beneficiaban? A ellos mismos. Yo iba y le decía al sacerdote: sacrifique a este animal para el perdón de mis pecados. ¿Sí vamos entendiendo? Mientras que Dios dice: yo quiero más, aunque transgredas la ley, yo prefiero que tengas tu misericordia por los demás antes que hacer algo para beneficio. Pero los escribas no lo habían entendido. Los fariseos no lo habían entendido. Ni tampoco muchos cristianos han entendido que el Señor pide más misericordia que sacrificio. Pero ¿cómo es todo esto, hermanos? Primero vamos a ir, síganme por favor, aquí a Génesis 2:15. Génesis 2:15. Y no nos pusimos de acuerdo el pastor y yo. Pero por ahí tenemos que empezar. Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios le dice a Adán: mira, yo te pongo aquí en el Edén para que tú cuides de todos los animales, cuides que todo esté en orden. ¿Y cómo sería Adán? Es
En ese momento, Adán era muy responsable, muy cumplido, muy trabajador, muy esforzado. Es decir, estaba bien con Dios. ¿Necesitaría que Dios le mostrase misericordia? No. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo con Dios. Estaba bien con Dios. Era santo en todos sus actos, Adán. No le debía nada a Dios más que la obediencia y la estaba cumpliendo. Pero ¿qué sucede? Vean capítulo 3, versículo 6. Después de que Dios ya le da a Eva como mujer, como esposa, Eva es tentada por el diablo y vean qué hace. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es decir, pecan. ¿Y qué pasa cuando pecan? Vean el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Porque se habían dado cuenta que estaban en pecado. Cuando el hombre entra en pecado, está miserable delante de Dios. Le debe a Dios. Le ha fallado a Dios. Y entonces está en una condición miserable delante de Dios, porque no le puede ofrecer a Dios lo que Dios merece de parte del hombre. El hombre, cuando está en pecado, es un miserable delante de Dios. No le puede ofrecer nada. Síganme aquí al capítulo 3, pero en el versículo 21. Después de que el Señor le reclama a Adán, a Eva y al diablo mismo acerca de lo que habían cometido dentro del Edén, el Señor les manda sentencia. Pero vean el versículo 21, dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es decir, después de que los hace conscientes de que lo que hicieron es muy grave y que eso los va a llevar a salir del Edén, el Señor tiene misericordia, mata a un animal inocente para poder cubrir los pecados de Adán y de Eva. Aplica la ley el Señor, pero tiene que misericordia. Porque Adán y Eva son salvos. Vamos viendo. El Señor no deja de aplicar la ley, pero es una facultad solamente de Dios. A los cristianos no podemos de ninguna manera manejar esa situación porque no somos perfectos como Dios. Dios sí es capaz de aplicar la ley y sin embargo tener misericordia. Ahora, vamos a regresar al juicio del hombre que robó los panes. Este hombre, el fiscal, el abogado ofensor, ¿verdad?, el que lo tiene que condenar a través de la ley, lo está viendo y lo tiene que ver a través de la ley, y entonces dice, finalmente hizo un delito, tiene que pagar, y lo empieza a describir buscando que lo condenen, ¿verdad? Pero por el otro lado, el abogado defensor lo tiene que ver a través de las circunstancias. Si lo viera a través de la ley, también lo condenaría, ¿estamos de acuerdo? Pero sin embargo, él lo quiere librar del delito. Él lo quiere
defender. ¿Y cómo lo va a defender y cómo lo debe de ver? A través de sus circunstancias. ¿Qué va a decir él? Sí cometió un delito, pero ¿por qué lo cometió? Lo cometió porque tenía que llevarle algo de comer a sus hijos, porque no tenía trabajo, porque no tenía dinero. Y entonces la vista del defensor y del fiscal son contrarias. Lo ven desde diferentes puntos de vista, desde diferentes perspectivas. Así los cristianos, para que no juzguemos a nuestros hermanos, aún a los del mundo, a través de la ley, tenemos que verlo a través de ¿qué? A través de la misericordia. A través de la misericordia. ¿Cuántas veces no vemos a los cristianos juzgar a los hermanos? Ah, ese es un malvado, este roba, este miente, este hizo lo otro más, hizo esto otro, y entonces lo empezamos a juzgar a través de la ley de la Biblia. ¿Sí vamos entendiendo? Pero Dios dice, no tienes que hacer eso. Lo que tienes tú que hacer es juzgar a tus hermanos a través de la misericordia. Porque la Escritura misma dice, misericordia quiero más que sacrificio. Bien, ahora vamos a regresar a Mateo. Nuestro Señor Jesús les está diciendo a los fariseos, ustedes quieren que castiguen a mis discípulos, pero no han comprendido todavía la palabra misericordia. No han comprendido todavía lo que verdaderamente Dios ha hecho en la Escritura. Y muchos dirían, es que Dios ama al pecador y odia al pecado, pero ama al pecador. No, mis hermanos, no es así. Dios en el Antiguo Testamento, cuando vamos a Salmos, al Salmo 7, hermanos, vamos por favor al Salmo 7. Vamos a ver cosas muy interesantes. Salmo 7, en su versículo 11. Fíjense bien qué dice. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Sí vamos a entender? Dios, hermanos, es un Dios justo y está enojado contra los que hacen pecado. Hasta ahí estamos bien. De ninguna manera Dios dice en su Escritura que odia el pecado y que ama al pecador. No, Dios está airado contra el pecador. Pero la Escritura, hermanos, lo que está aquí diciendo y nos está reflejando es el carácter santo de Dios. En el mundo, hermanos, he oído a gente que lee la Biblia pero que no ha entendido la Biblia. Porque dicen, es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel que castiga el pecado. Y tienen razón en una cosa, en que Dios sí castiga el pecado. Pero en lo que no tienen razón es que Dios no es cruel. No, Dios no es cruel. Dios no es cruel. Está aplicando la ley. Y lo que vemos en el Antiguo Testamento es que Dios constantemente aplica la ley, pero es una ley que es santa y que refleja el carácter de Él. Y luego dicen los que no han entendido la Biblia, es que el Dios del Nuevo Testamento, el Cristo que conocemos, sí es benévolo. No es así. Jesús es el mismo Dios
del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero ahora nuestro Señor Jesús, el Dios Todopoderoso que viene a la tierra, no viene a aplicar su ley. Si hubiera venido a aplicar su ley, tendría que decir que iba a castigar a los hombres. Y si nuestro Señor Jesús aplicara la ley, ¿quién sería salvo? Nadie. ¿Sí vamos a entender? Entonces nuestro Señor Jesús no viene a juzgar a los hombres a través de la ley, sino que viene Él a juzgar a los hombres a través de la misericordia de sus ojos. ¿Sí vamos a entender? Por eso nuestro Señor Jesús vino a salvarnos. Vino a ver al hombre no como el transgresor de la ley de Dios, sino viene a ver al hombre a través de los ojos de misericordia, ver qué ha hecho el pecado en su ser de cada uno de los hombres. Que viene a salvar al hombre por la condición miserable a la que lo ha llevado el pecado. Si nuestro Señor Jesús aplicara la ley y viera Él mismo como lo vio en el Antiguo Testamento, el pecado, nadie sería salvo. Nadie. Pero Él viene a salvarnos. Miren, vamos rápidamente a Juan 3. Juan 3, 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Sí? Entonces nuestro Señor Jesús, para poder salvar al mundo, para poder salvar al hombre, ¿qué tenía que hacer? Verlo a través de la misericordia. Ponerse no como un fiscal, no como un abogado ofensor, sino como un abogado defensor. ¿Cómo nos ve nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo verá nuestro Señor Jesús al que ha robado por hambre? ¿Cómo lo verá? O aún al que ha robado por ambición, ¿cómo lo verá? Lo ve no a través de la transgresión de la ley, sino a través de su condición humana, a través de su condición pecadora. Porque ese hombre que ha robado por ambición no ve ni siente lo que es la ofensa a Dios. Y nuestro Señor Jesús lo ve y dice, este hombre no ha entendido que va al infierno, no ha entendido que no tiene necesidad de robar tanto, es más que no tiene necesidad de robar si se pusiera a trabajar. Pero como el cerebro y la mente de ese hombre está entenebrecida, no ha entendido esto, y entonces nuestro Señor Jesús no lo juzga a través de la ley, sino a través de la misericordia. A través de decir, es un miserable que necesita ayuda. Está mal de su mente, está mal de su corazón, no puede pensar diferente más que hacer la maldad, porque su condición humana, su condición de pecador, no le permite otro. ¿Sí vamos comprendiendo? Miren, vamos rápidamente a Mateo 12, pero ahora, a Mateo 15, en el versículo 29. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, a ciegos, a mudos, a mancos y a otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Ahora, ¿Jesús conocería a todos estos hombres? Sí.
Sí, vamos, guarden aquí su lugar y vamos a Juan 2. Juan capítulo 2, versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos. Ahora vamos a regresar a Mateo 15. Nuestro Señor Jesucristo, obviamente que conocía a los cojos, a los ciegos, a los mudos, a los mancos y a todos los que estaban enfermos espiritualmente. Porque de lo que está hablando aquí ciertamente es de una enfermedad física, pero la enfermedad física es solamente un reflejo de la enfermedad espiritual. Es decir, todos estos hombres estaban en pecado, llenos de maldad. Estaban cojos, estaban enfermos, estaban ciegos, mudos, mancos, de toda clase de pecado. Y nuestro Señor Jesús los conocía y sabía cómo actuaban y que muchos robaban y mataban y muchos mentían y muchos hacían otra serie de cosas malas. Pero no los juzgaba. ¿Los curó? Sí los curó. No les dijo, tú no, a ti no. Tú porque eres muy malo no te voy a curar. No les preguntó algo, ¿o les preguntó algo? No, simplemente los curó. Los curó de sus pecados, de sus maldades. Los perdonó. ¿Por qué? Porque los vio con ojos de misericordia. Y vamos entendiendo. Si los hubiera juzgado a través de la ley, los tendría que condenar. Así también los cristianos, hermanos, tenemos que juzgar a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a través de la misericordia. A eso venimos a la iglesia, a aprender a aplicar la misericordia, no a juzgar a través de la ley, porque si aplicáramos la ley, por eso los condenamos. ¿Sí vamos entendiendo esto? Nuestro Señor Jesús curó a estos. Ni siquiera les preguntó por qué lo hacían. No les preguntó, ni les dijo, ni les puso condiciones. Te voy a curar si haces esto, si haces esto otro, si te portas mejor, si prometes dejarlo de hacer. No. No. Simplemente los curó por la condición en que estaban de miseria. Los vio con ojos de misericordia, compadeciéndose de ellos, teniendo un dolor profundo en su corazón por la condición en que estaban por causa de los pecados que había en su corazón. Así los cristianos tenemos que empezar a ver a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos congregantes, a nuestros pastores, a las ovejas y aún a los del mundo. No juzgarlos. Vamos a regresar a Mateo 12. Vean el versículo 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Los fariseos estaban juzgando a los discípulos de nuestro Señor Jesús.
y los querían castigar. Quizás estaba en su mente decirle, bueno, los vamos a llevar ante los ancianos del pueblo, los vamos a llevar ante el pueblo mismo y los vamos a juzgar, y lo mínimo que les van a hacer es apedrearlos y apalearlos. Ahora, nuestro Señor Jesús dice, uno mayor que el templo está aquí. ¿Quién es el mayor? ¿Quién de los hombres puede decir que es mayor que el templo de Dios? ¿Quién? Solo Jesús. Nadie, más que Jesús. Pero no en su condición de hombre, sino en su condición de Dios. Lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesús, ustedes están juzgando, pero al único que le corresponde el juicio para condenar a estos hombres es mí. Y yo no los estoy juzgando. ¿Se dan cuenta? El único que puede juzgar para condenar, para decirle a alguien, tú eres culpable de esto o de otro, es Dios. Ninguno de nosotros como humanos, ninguno de nosotros como cristianos, ninguno de nosotros como seres humanos podemos atribuirnos la autoridad que solamente corresponde a Dios. Los cristianos, voy a hablar ahora de las esposas. No digo amén. A veces juzgan a sus esposos, pero al único que le corresponde juzgar a sus esposos, ¿quién es? Dios. Ahora voy con los varones. A veces los esposos juzgan a sus esposas, pero se están atribuyendo la autoridad de Dios, aunque son autoridad para su esposa, pero no para condenarla, no para decirle estás muy mal, no para decirle no me mereces, no. Hemos de juzgar con misericordia, comprender por qué nos están reclamando o están airadas contra nosotros. No ver lo que nos están reclamando, sino ver por qué nos están reclamando. Porque hay dolor en su corazón, porque hay dolor en su mente, porque hay dolor en su vida. Y entonces cuando como maridos, como esposos, vemos el enojo de nuestras esposas y lo juzgamos a través de la misericordia, entonces comprenderíamos muchas cosas. Así también los hijos, cuando juzgan a sus padres, tienen que juzgarlos a través de los ojos de misericordia. Así los padres, cuando juzgan a sus hijos, también tienen que juzgarlos no con ojos de la ley, sino a través de los ojos de misericordia. Por eso, mis hermanos, los cristianos venimos a la iglesia a aprender. No aprender de los pastores, no aprender de los hombres comunes, sino aprender de Cristo. Para que aprendamos a ver las cosas a través de la misericordia y de la miseria humana para poder no condenarlos. Miren, vean el versículo 7 nuevamente. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Miren, hermanos, los hombres no lo saben,
pero los cristianos sí lo saben, que muchas de las acciones que los hombres cometen contra nosotros, cuando nos ofenden, cuando nos transgreden, cuando nos perjudican, cuando nos hacen daño, no es porque quieran hacerlo, es porque su condición pecaminosa los lleva a eso. Y no solamente eso, miren, vamos a Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 2. Vean, versículo 1 en adelante dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en ¿qué? En los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Cuando nosotros somos defraudados, somos ofendidos, somos maltratados allá en el mundo, lo que tenemos que decir y comprender de los hombres que no conocen de Dios, de las mujeres que no conocen de Dios, decir, están siendo dirigidos, están siendo manipulados por el diablo. No voy a responder a la agresión, no voy a responder a la ofensa. Lo tengo que ver a través de los ojos de Cristo y decir, pobre mujer, pobre hombre, pobre muchacho, no sabe lo que hace. No sabe a dónde va a ir. No sabe que va al infierno. Y entonces orar por él. Y pedirle a Dios por él. Y decir, pobre joven, pobre hombre, pobre mujer, el diablo lo tiene así. Eso es ver con los ojos de Cristo, hermanos. El cristiano tiene que aprender a ver a través de los ojos de Cristo, con misericordia, más que con sacrificios, con ojos de misericordia, más que con ojos de la ley. Y entonces dejaríamos de condenar a muchos, porque ese es el deseo de Dios, y estaríamos empezando a ver con los ojos de Cristo. Nuestro Señor Jesús, vamos a Lucas, en el capítulo capítulo 23, capítulo 23 de Lucas. Los dos
ladrones que estaban al lado de Jesús, en un principio lo estaban recriminando, los dos. Cuando empezó el sacrificio de los tres ahí en la cruz, los dos le reclamaban a Cristo. Pero pasados unas horas, uno de ellos comprendió que nuestro Señor Jesús era inocente y que Él era culpable y que por eso estaba correcto que estuviese en la cruz. Y entonces, vean el versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas esto ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, véanlo ahí, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estaba comprendiendo su miseria, estaba comprendiendo su pecado, estaba comprendiendo que era pecador y que había transgredido la ley y que había ofendido a Dios y que estaba en deuda con Dios. Sin embargo, comprendió también la misericordia de nuestro Señor Jesús. Y por eso le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Arrepentimiento, aceptación de su pecado, aceptación de su transgresión, pero también el entendimiento de que estaba ahí el Dios perdonador. El Dios que no ve a través de la ley nuestros pecados, sino a través de la misericordia. Y nuestro Señor Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo: hace 1 hora, hace 2 horas, hace 3 horas me estabas injuriando, no te perdono por eso. No le dijo eso. Nuestro Señor Jesús había comprendido la pecaminosidad, la condición pecaminosa de este varón y también del otro. Y los estaba viendo a los dos a través de misericordia. Pero los ojos de misericordia de Dios solamente se posan en aquellos que aceptan su condición de pecador. Cuando aceptan su condición de pecador. Cuando tú aceptas tu condición de pecador, entonces puedes ver con misericordia a los demás pecadores. ¿Se dan cuenta? Solamente así. Y entonces la misericordia de Dios viene a nosotros porque hemos aceptado nuestra condición pecadora, pero también la de los otros. Y entonces el Señor perdona. Vamos a ponernos de pie. Sí, Padre, en esta tarde en que su palabra nos confronta con nuestra condición pecaminosa, con nuestra condición, Señor, en la cual andábamos igual que todos los otros y que éramos llevados conforme al príncipe de la potestad del aire, porque éramos hijos de desobediencia igual que los otros. Pero usted, Señor, que tuvo misericordia de nosotros y de cada uno de los que están presentes,
y que nos ha hecho comprender que nos salva, Señor, no por nuestras obras, porque nos condenaría, sino que nos salva, Señor, a través de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo y a través de su sacrificio. Le rogamos y le pedimos, Padre, que ponga en el corazón de cada uno de nosotros aprender de nuestro Señor Jesús a juzgar a través de los ojos de misericordia. Que sea su bendito Espíritu Santo enseñándonos a cada momento de nuestra vida aquí en la tierra cómo vio Jesús y cómo debemos ver nosotros. Le rogamos y le pedimos, Señor, todo esto para gloria y honra suya, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos.